Hola a todos y bienvenidos un día más a Aprende Sencillo, bienvenidos a este nuevo vídeo. En este caso va a ser de muestreo y distribuciones muestrales, ¿vale? Estamos ya terminando con esta serie de vídeos que hice a la rama de la estadística y la probabilidad, ¿vale? Hoy nos vamos a encontrar describiendo un poquito esto más teórico, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que saber es qué es el muestreo, qué es muestrear, ¿vale? Muestrear es seleccionar una muestra, como su nombre indica, representativa de una población más grande con el fin de realizar interferencias sobre dicha población. Nosotros lo vemos así y decimos, perdón, vale, es coger una muestra de población y obtener información representativa, ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero evaluar la calvicie de los hombres entre 30 y 45 años, yo me voy a una ciudad, cojo una muestra con, por ejemplo, la ciudad tiene 100.000 habitantes y de los cuales, yo qué sé, 55.000 son varones. Pues yo cojo la muestra, por ejemplo, de todos los varones entre 30 y 45 años para estudiarlo y saco información, ¿de acuerdo? Sobre cada individuo. Esto es individual, ¿vale? Y más o menos esta es la definición. Perdonadme. Vamos a ver los tipos. Tenemos sobre todo 3 tipos simples, ¿vale? El aleatorio simple, ¿vale? Podemos poner aquí aleatorio simple. El estratificado. Y por último, el que va por conglomerados. ¿Vale? Estos son los 3 más típicos. Vale. ¿En qué consiste cada uno? Uy, me he quedado sin espacio, yo creo que tenía más. A ver, lo vamos a poner aquí abajo, ¿de acuerdo? Y podemos definirlo mejor. Aleatorio simple, ¿vale? Es cuando el individuo tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Es decir, tengo igual de probabilidad de ser seleccionado. En el ejemplo que hemos hecho, todos los hombres entre 30 y 45 años, que pongamos que eran 20.000, tenían la misma probabilidad de ser seleccionados. Iba a seleccionarlos a todos en mi estudio, ¿vale? Pero para un ejemplo más sencillo podemos decir que es sacar nombres de un sombrero. Hay 10 nombres en este sombrero y la probabilidad de que salga un nombre es la misma para todos. Esto es aleatorio simple. Estratificado es cuando yo divido la población o la muestra, ¿vale? La población, en grupos homogéneos. En grupos homogéneos. Y tomo una muestra aleatoria de cada uno. Tomo una muestra aleatoria de cada uno. ¿Vale? Y así, ¿qué ocurre con esta y cuál es la diferencia? Pues que garantizamos que cada subgrupo está representado en la muestra. ¿Vale? Es decir, yo tomo esta población, la divido en subgrupos, ¿vale? En grupos que sean homogéneos y tomo una muestra aleatoria de cada grupo. Así es como partir en trozos la población y coger muestras, ¿vale? Y lo último, por conglomerados, que es divido un conglomerado, que es, ¿vale? Vamos a poder definir que es un grupo natural, eso lo primero, ¿de acuerdo? Entonces yo divido por grupos naturales esta población y selecciono al azar, ¿vale? Selecciono al azar de estos grupos. Madre mía, qué mareo con aquí, de estos grupos, ¿vale? ¿Para qué nos sirve? Porque diréis, vale, yo con aleatorios cuando cojo uno de cada grupo y estratificados cuando divide esa población que es muy grande en pequeños grupos. ¿Para qué me sirve tener el conglomerados? Vale, pues esto nos sirve para cuando no puedo utilizar el aleatorio simple. Para cuando no puedo utilizar aleatorio simple. Utilizo el por conglomerados, que es un grupo y del grupo escojo al azar los participantes, entre comillas, ¿vale? ¿Sí? Vale. Entonces, si yo relaciono esto con las distribuciones muestrales, ¿vale? ¿Qué son?
tenemos que definir lo primero. ¿Qué son las distribuciones muestrales? Son distribuciones de estadísticas a partir de muestras, ¿vale? Es una distribución de estadística a partir de muestras. Es decir, la distribución que yo utilizo cuando estudio las muestras o el muestreo, ¿vale? Tenemos normalmente dos tipos de distribuciones. La que es la normal estándar y la que llamamos... bueno, no, la podría dejar como normal estándar. No, miento. Normal estándar, que es el tipo más básico, porque otra es la misma pero con distinto nombre, así que la vamos a dejar en normal estándar. Vale. Es la que utilizamos normalmente cuando nos hablan de muestreo. ¿Qué características tiene esta distribución normal estándar? Pues que tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1. Esas son las características, ¿vale? Es lo que más utilizamos. ¿Sí? ¿Vale? Ya está. Por ejemplo, si nos ponen un problema, que tengo ahora un ejemplo resuelto para poder verlo todo, nos tenemos que basar en esto. Cuando nos digan la distribución del muestreo es normal estándar, ya me han dado estos dos datos indirectamente. ¿Vale? ¿Y cuál es el último concepto, antes de ver un ejercicio, que podemos tener en este tipo de estadística, ¿vale? De muestreo, distribuciones, es el teorema central del límite, o a veces que lo llaman TCL, teorema central del límite. ¿Qué nos dice? ¿Vale? Es un concepto también fundamental que relacionamos con este tipo de distribuciones, ¿vale? Nos dice que, que independientemente de la forma de la distribución de una población, ¿vale? Independiente de la forma de la distribución, es decir, me da igual cómo haya organizado la población para sacar mi estudio, ¿de acuerdo? La distribución de las medias muestrales se aproxima a una distribución normal, es decir, me da igual la forma, yo aproximo mi media a la de la distribución normal. ¿Que cuál era? Que acabamos de ver que es 0, ¿vale? ¿Sí? ¿Qué característica tiene esto? Que a medida que, por ejemplo, mi distribución de tamaño, el tamaño de la población, aumente, mi media va a ondear, media siempre va a ser parecida o igual a la de la media de la normal, ¿vale? Esta es la característica, para eso utilizamos el teorema central del límite, ¿vale? ¿Para qué nos sirve o qué ventajas tiene? Pues nos sirve, por ejemplo, cuando no sabemos el tamaño de la población, es decir, o es muy grande, ¿vale? O no sabemos ese tamaño, podemos utilizar el teorema central del límite, ¿vale? ¿Qué forma hay de estudiarlo o cómo se estudia? No voy a dar la fórmula aquí porque no es un vídeo de teorema central del límite, simplemente quería relacionarlo con el muestreo, ¿vale? ¿Cómo lo relacionamos? Pues bien, con intervalos de confianza, que es como se estudia, intervalos de confianza, con hipótesis, que ya tenemos un vídeo de hipótesis en el canal, ¿vale? También para hacer afirmaciones o denegaciones de los parámetros, ¿vale? De los parámetros de la población, etc. ¿Vale? Lo podemos utilizar para mucho. Simplemente quería indicarlo aquí para que veáis que tiene relación con el muestreo. Pero bueno, vamos a lo que importa. Que lo que importa es el ejemplo resuelto para entender toda esta verborrea que he soltado teórica. Pero primero, un sorbito de café, como es tradición. Nos dicen así. Hay que estimar la cantidad promedio. Recordar que es promedio. Promedio es la media, ¿vale? Pero no lo dicen ahí. Cuando digan algo promedio es la media. Cantidad promedio de horas que los estudiantes universitarios pasan estudiando por semana. Es decir, estudiando
por semana. En una universidad, ¿por qué? Porque es una población, ¿vale? Tengo que especificar de dónde lo he sacado. En una universidad específica, ¿vale? Nos hemos ido a una universidad y hemos preguntado cuántas horas estudian y tenemos que sacar el promedio, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, nos dicen que no conocemos la distribución en la población universitaria, pero queremos hacer inferencias sobre ella utilizando muestras, ¿vale? No conocemos la distribución. Entonces, ¿cuál es la manera de operar? Paso 1. Como siempre, a mí me encanta hacer pasos. El paso 1 sería, como no conozco qué distribución hay, pero simplemente me han dicho en la universidad, me han soltado y me han dicho, tienes que recopilar este estudio. Pues, ¿qué hago? Lo primero es coger una muestra, hago el muestreo y recolección de datos. Esto os lo estoy poniendo para que veáis qué es lo que ocurre en la vida real, pero en un problema nos lo pueden dar perfectamente, ¿vale? En el muestreo, pues lo que hago es tomar muestras aleatorias. Simplemente lo mismo me puedo colocar en la puerta a preguntar a cada persona con un micrófono las horas que estudian, ¿de acuerdo? Y la recolección de datos es, por ejemplo, en una tabla que yo tenga diré nombre, sexo de la persona, carrera, si me puede interesar, y horas de estudio. Esto es la recolección de datos. Y una vez que tenga eso, en este problema no me lo han dado, pero normalmente cuando esto me lo dan en problemas. Pero en la vida real es así. Pasaríamos al paso 2, que es calcular lo que nos piden, que es el promedio de horas, es decir, calcular la media, porque hemos dicho que promedio es igual a media de las muestras. Calcular las medias muestrales. ¿Vale? Y ahora imaginaos que yo cuando he recolectado estos datos me salen que he hecho la pregunta a 50 estudiantes en total y la media de estudio por semana estudian 10 horas a la semana. ¿Vale? Pero yo he recolectado esto y a mí me dicen el jefe, no, tienes que irte otro día porque necesito más datos. Pues el siguiente día entrevisto a 50 estudiantes y resulta de los que, evidentemente, que no coincidan. Un requisito puede ser que no coincida o me da igual, tú ponte y saca datos. Y nos dicen que horas de estudio a la semana. Y nos sacamos estos datos. Esto es el cálculo de las medias. O nos lo dicen o lo calculamos nosotros. Evidentemente yo aquí en este paso no lo he calculado porque tendría que ponerme la media total, es el sumatorio de todas las medias. O lo que es lo mismo, decir que la media es las horas de la persona 1 más las horas de la persona 2, etc. partido de mi muestra total, que eran 50. Entonces, como es muy largo, he resumido esto. Pero ese sería el paso 2. Paso 3. Observar la distribución de las medias. ¿Vale? Observación de la distribución de las medias. Es decir, nosotros lo que haríamos ahora es graficar las medias. Por ejemplo, me lo voy a inventar, ya que no tenemos los datos, esos son los pasos que hay que hacer y seguramente en un examen nos lo den. Nos sale algo así. Nos ha salido que la media era, por ejemplo, 10 horas a la semana. Voy a poner que 10 horas a la semana. Y esto es... Lo podría poner así. Tengo aquí 11, tengo 12 y voy a poner etc. un 15. Y aquí una persona que no estudia nada más que una hora. Personas que no estudian 2 y un 8, por ejemplo. ¿Vale? Y yo cogería los datos y los representaría de esta manera. Me lo estoy inventando, ¿vale? Este sería el paso 3, representar, que no lo pongan, y esto lo podemos conocer también como un histograma, una gráfica, lo que nos pida, ¿vale? Y la gracia está en que nosotros vamos a observar que se aproxima a una distribución normal, ¿vale? La gracia está en que todas las gráficas se parecen
a una distribución normal. Como hemos dicho, por el teorema central del límite, que era una característica. Y por último, a ver, lo voy a hacer aquí, un poquito a lo cutre. El paso 4, que es aplicación del teorema central del límite si nos lo piden, ¿vale? ¿Qué decía? Simplemente os lo pongo aquí por si acaso nos lo piden, pero nuestro grueso está en averiguar esto de aquí, que es lo que nos van a pedir. ¿Qué era el teorema central del límite? Que nos decía que cuanto mayor es el tamaño de la muestra, más me acerco a que mi media sea parecida a la distribución normal, ¿vale? ¿Cómo podríamos evaluar el teorema central del límite si nos lo piden? Pues con el caso 2 que nos han dicho aquí. En un caso teníamos 50 estudiantes, he aumentado la muestra de la población, es decir, el tamaño de la muestra lo he aumentado y veo que mi media se está reduciendo, entre comillas, ¿vale? Pongo entre comillas, se está reduciendo. Pues el teorema central del límite, a lo mejor me preguntan, oye, ¿para qué tamaño de muestra ya mi media de horas de semana se parecerá a la media de horas de la normal, que era prácticamente 0, ¿no? Prácticamente. Pues aquí, seguramente, en el teorema central del límite es donde nos pedirían. ¿Sí? Y ya está. Podrían incluso, ahora se me ocurre, por ejemplo, un quinto paso, que el cuarto y el quinto se puede intercambiar, que es estimar la cantidad promedio de horas de estudio, ¿vale? Hacer una estimación. Por ejemplo, nos pueden decir, oye, mira, utilizando la media muestral y la desviación estándar, calcúlame el intervalo de confianza, ¿vale? Aquí es donde nos pueden preguntar varias cosas sobre el teorema central del límite, como he dicho, intervalo de confianza, que es lo que más piden, ¿vale? Yo diré, me lo voy a inventar, con un nivel de confianza del 95% podemos asegurar, ¿vale? Es nivel de confianza. Podemos asegurar o decir que la cantidad promedio de horas de sueño, de horas de estudio a la semana, en esta universidad concreta es entre 9 y 11, por ejemplo, ¿vale? ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Diréis, ¿cómo lo calculo? Pues yo me voy a mi media y tendré que ver dónde está el grueso de la población, ¿vale? En este caso yo habría pintado, creía eso, es un 8 y un 12. Por ejemplo, en mi dibujo está entre 8 y 12. El 95% de la gente, que recordar que esto se hace de esta manera, con fórmulas y tal, pero visualmente más o menos está el grueso de aquí. Y esto es lo que más se me ocurre que podían preguntar. ¿De acuerdo? Es un vídeo corto, ¿vale? No es un ejemplo muy largo ni extenso, simplemente es uno para que veamos más o menos cómo funciona este tipo de muestra y distribuciones. He querido hacerlo sobre todo, no tipo ya fórmula, sino con estos pasos, ¿vale? Para que vosotros veáis que es más sencillo, simplemente es un ABC todo el rato, ¿de acuerdo? Nos vemos en el próximo vídeo, espero que os haya gustado y haya quedado claro. Intento hacerlo lo más teórico posible, pero sin que sea muy plasta, ¿de acuerdo? Nos vemos en el siguiente vídeo y recordad, aprender es sencillo si le cogéis el truquillo. ¡Hasta luego!